Vamos con la primera comunicación, que ha quedado la mejor valorada dentro de la línea de formación e investigación en BIM, que es la de BIM en edificios de casi 1000 años, aplicación práctica de la metodología BIM en la documentación arqueológica y patológica de un BIC del siglo XII, Castillo de Davalillo, en La Rioja. José María Avellán, Jesús Ángel Duque, Juan Ignacio Buendía y Manuel García Navas. Bueno, vamos a contaros el trabajo que estáis leyendo, que esperamos que sea de vuestro interés. Bueno, el Castillo de Davalillo es un conjunto histórico-artístico del siglo XII que se encuentra en el término municipal de San Asensio, en La Rioja, y bueno, como podéis ver en las imágenes, pues, se encuentra en estado de ruina, muy deteriorado. Es un ejemplo bastante relevante de arquitectura militar de la Baja Edad Media, y bueno, pues por efecto del vandalismo, de la erosión y del abandono, pues se encuentra en esta situación. Básicamente lo que queda es un recinto amurallado, la cerca del patio de armas, que está jalonada por cubos defensivos semicirculares, y bueno, pues es relevante también la torre del homenaje que preside el patio de armas. Se nos contrata para digitalizar el activo, pero no con la idea de hacer un modelo para darle vueltas, sino para documentar, para poder inyectar todos los datos necesarios para el desarrollo de un proyecto de consolidación y conservación que será la base, o que es la base de un proyecto de puesta en valor y acondicionamiento y también cambio de uso, porque al activo se le va a dar un valor. Y básicamente la fuente de datos a la que me refiero son datos arqueológicos y datos patológicos, que son obviamente muy importantes. Bueno, pues el resultado que tenéis, el problema con el que encontramos es este. El objetivo no era tanto generar un modelo geométrico preciso, sino suficientemente preciso como para lograr la discretización de partes que no tenían por qué coincidir con elementos geométricos o constructivos, y a esas partes que pueden ser cosas mucho más abstractas, poderles inyectar toda la documentación que se nos requería. Ese era el objetivo principal del programa. Manuel os va a explicar un poco toda la parte de toma de datos y de análisis que hicimos previa. Yo me centré en una parte del core del proyecto, que fue la toma de datos y el análisis y procesamiento de estos datos, ¿no? Como antecedente recibimos una nube de puntos LIDAR que estaba diezmada, sin HDR, con fotografías planares, y hubo que pedir los archivos nativos para conseguir remasterizar esta nube y poder trabajar con ella de una manera eficiente, porque la primera nube que recibimos daban ganas de tirarse de la torre más alta del castillo, ¿no? Y lo conseguimos, la verdad que fue un trabajo bastante eficiente. Luego contábamos con el tema económico, no pudimos contratar un vuelo de dron, pero saltó la imaginación. Le hice una propuesta a José María, que le encanta meterse en todo tipo de historias, y fue la de intentar buscar un vídeo de YouTube con gran calidad, e hicimos un modelo fotogramétrico basado en un vídeo de YouTube ya existente, en el que no pudimos usar el vídeo porque algunos frames estaban un poco movidos, y hubo que hacer con VLC simplemente trasladar ese vídeo a frames, y de esos frames se hizo una selección de los mejores, se hizo un tratamiento fotográfico de manera adecuada, y bueno, el resultado lo estáis viendo, que tampoco está mal para ser una nube, un modelo fotogramétrico gratuito, ¿no? Descargado de YouTube, y yo creo que el resultado la verdad que está bastante aceptable, ¿no? Lo que viene a continuación, el concepto con el que trabajamos de la arqueología, estaba basada en ficha analítica. Aquí tenemos el problema de que estamos trabajando con arqueología que tenían una base de datos en un software del año 90 y tantos. Iban cambiándolo continuamente, y eso nos limitó mucho el flujo de trabajo. Las fichas analíticas en la base de datos pueden ser de muchos tipos, y es posible que cada yacimiento merezca una ficha ad hoc dentro de esta variedad posible. Todas ellas, sin embargo, deben acomodarse a los campos que estáis viendo ahí delante. El concepto es que se divide también en unidades estratigráficas,
y os puedo comentar algunos tipos de UEs, orificios, derrumbes, robos, expolio, arreglos, inscripciones, recalces, engarces, etcétera, etcétera, etcétera. El flujo de actualización iba de Excel a Revit, como ahora después veréis en el flujo. Dentro del tema patológico recibimos los archivos, esto iba mejorando, recibimos los archivos en CAD basados en Point Cloud y en fotografía planar, para explicar los tipos de daño: piedra en buen estado, fisuras, grietas, disgregación, alveolización, pérdida de volumen, oquedades, etcétera. Todo esto tuvo un tratamiento CAD dentro de Revit que ahora veréis a continuación. El concepto de federación de modelos fue muy importante porque partimos de un modelo teórico idealizado para ver cómo íbamos a modelarlo en el futuro. De ahí partimos a un modelo específico de Revit que con la nube remasterizada y vinculada en ese archivo lo que hacíamos era evitar sobrecargar los demás archivos en la nube de punta. Los demás archivos solo lo cargábamos en el archivo específico. De esta manera impedíamos que el modelo arqueológico y el modelo patológico se vieran contaminados de excesivo consumo de recursos, ¿no? La parte fotogramétrica, a partir del vídeo de YouTube, con la secuencia de imágenes, lo convertimos, aunque ahora hay un flujo que ahora os comentaré nuevo que no utilizamos en su momento porque no era factible por los errores que encontramos. De ese modelo lo transportamos a DAE, de DAE a Navisworks, de Navisworks al modelo de Revit, y luego después vivieron los diferentes modelos: el modelo de federación de coordinación, el de planos, el de geometría de base, etcétera, etcétera. Actualmente el flujo lo estamos haciendo a través de Formit, que es mucho más sencillo, pero Formit tiene muchos problemas con Revit 2021, 2019, por eso no lo utilizamos en su momento. Y estamos utilizando el flujo, vía Navisworks, que era el más eficiente. En análisis y procesamiento de datos, partiendo, aquí estáis viendo el análisis que se hizo del modelo terminado, el modelo del estado actual, pero para el criterio de modelado que seguimos se descartaron las masas en principio, no las vimos necesarias, eran poco eficientes y optamos por modelarlo como componentes in situ, categoría modelo genérico, para hacer la discretización en piezas, que ahora después explicará José María Avellán. Usando el software el plugin para Revit Pharos Build, hicimos un análisis de la deformación delta de cada punto respecto al plano medio, para detectar de esta manera deformación y desplome en el modelo idealizado. Nos sorprendió bastante que después de casi 1000 años el edificio, los plomos eran, como estáis viendo, de color verde, el error es mínimo. Era impresionante el plomo que tenían, salvo el tema de la disgregación que encontrábamos, el robo de materiales, la degradación por el tiempo, etcétera. Pero fue increíble cuando hicimos este análisis y lo vimos, era bastante sorprendente. En el análisis previo vimos que había ineficiencia en volcar las fichas de la unidad estratigráfica y no era eficiente. Por tanto, el modelarlas directamente en Revit o el analizarlas con la nube de puntos, porque era un flujo bastante ineficiente. Lo que hicimos fue, se hizo una prueba y era volcar estas UEs de manera manual. Recordad que estamos trabajando con roles no BIM, entonces eso limitaba mucho nuestra actuación. La técnica que usamos fue identificar estas UEs de manera visual y además era muy ágil, como etiquetas dentro de RICAP. Estas etiquetas, lo que hicimos fue después generan una X y Z, porque la nube de puntos estaba georreferenciada, y esta etiqueta la exportábamos posteriormente a CSV, Excel, la gran herramienta BIM que todos conocéis, y de esa manera, ahora después veréis en el flujo cómo conseguíamos identificar de una manera eficaz y muy ágil todas esas UEs en el modelo de una manera muy rápida. Aquí estáis viendo el archivo CSV que se genera con las coordenadas X y Z. Y ahora después, José María os comentará a continuación el flujo a continuación. Seguimos con la siguiente parte del core, que era la parte del modelado, una de las partes más importantes que comentará José María. Bueno, pues
Por decisión del cliente teníamos que usar la suite de Autodesk, así que pues ya os imagináis, Navisworks, Revit, AutoCAD, usamos el visor de Autodesk y RICAD, por supuesto. A partir de ahí, pues la organización que hicimos de modelos fue partir, como ha dicho Manuel, de un modelo geométrico base, que a su vez había bebido o leído de otros dos modelos diferenciados, uno de nube de puntos y otro de fotogrametría. Y desde ese modelo generamos los dos modelos siguientes de discretización, uno orientado a la discretización arqueológica y otro a la patológica. Todos esos modelos, junto con los modelos de emplazamiento, que ya conocéis los animales que somos con lo del catastro y eso, pues montamos unos federados, unos para coordinación y otros para los entregables. Lo que estáis viendo en el vídeo de la derecha es el proceso de modelado de ese modelo geométrico base. Como ha indicado Manuel, las deformaciones que detectamos eran tan leves que no nos compensaba modelar por secciones adaptativas o utilizar masas, era muy ineficiente. Así que tiramos por el modelo geométrico, modelo in situ de la categoría modelo genérico, componente in situ de modelo genérico, porque nos permitía luego discretizar en piezas, que es la herramienta que usamos en Revit para gestionar esto. Bueno, pues las piezas, no sé si lo conocéis, pero tienen la gran virtud de poderse discretizar hasta el infinito. O sea, la primera base era obtener el modelo geométrico por federaciones booleanas y luego empieza la parte interesante, que era la discretización. Aquí en la discretización encontramos varios problemas. El primero, quizá el más sencillo de resolver, era cuando teníamos que discretizar objetos distintos o geometrías distintas a ambos lados del mismo elemento geométrico, por ejemplo, un tramo de cerca, un lienzo. En este caso lo que hicimos fue dividir el elemento, el objeto, longitudinalmente según su eje para hacer como rebanadas y luego cada rebanada era susceptible de volverse a dividir con la discretización que nos conviniese. Cada uno de estos objetos divididos pues es susceptible de contener la información que nos haga falta y por tanto era un flujo magnífico para poder integrar todo lo que fuera necesario. Aquí se ve cómo a ambos lados podía haber cosas distintas. Otro de los problemas que nos encontramos, sobre todo en la parte arqueológica, es que estaban identificadas comunidades estratigráficas o quedades entre los sillares. Estaban pensados, bueno, se refería sobre todo a los huecos donde encastraban los maderos que soportaban las estructuras de las casas de los soldados. Esto las piezas la verdad es que lo encaraban bastante bien porque se podía discretizar en piezas con el mismo procedimiento que acabo de explicar, las piezas se podían excluir pero seguían existiendo y como piezas vacías o excluidas siguen siendo capaces de contener información y ser planificadas en tablas o inyectarles cualquier tipo de información. Ahí ya se ve el modelo final donde algunas de estas piezas pues estaban excluidas, quedaban como quedades, pero seguían teniendo toda la información que las arqueólogas nos decían que teníamos que inyectar. Una cosa magnífica de las piezas, para los que las conozcáis, es que el proceso de división, de discretización es infinito, pero el de reintegración también. Esto nos permitió resolver uno de los problemas más difíciles. Nos encontramos con cómo discretizar con elementos curvos y aquí desarrollamos dos flujos de trabajos en paralelo. Cuando la parte de la discretización afectaba a una longitud de arco pequeña, el procedimiento más sencillo era hacer una sección a la curva en el punto medio y directamente en esa sección discretizar la pieza que nos conviniese. Previamente tendríamos que haber discretizado en longitudinal para que eso solo afectara a la parte, pues como en la diapositiva primera. Hasta aquí bien, pero claro, se generaba una aberración geométrica conforme te desfasabas del punto de tangencia. Entonces tuvimos que desarrollar un segundo flujo más extenso, más complejo, pero también más afinado. Básicamente lo que hacíamos, eso es el vídeo de la derecha, es discretizar primero en horizontal por tongadas, coincidiendo normalmente con los sillares, y luego en planta cada una de esas tongadas volverlas a discretizar. De esta manera conseguíamos reproducir con muchísima exactitud toda la zona de los sillares. Obviamente subyacía la nube de puntos debajo de todo esto. La ventaja que tiene este sistema de las piezas para la discretización, que en este caso sí coinciden con sillares en el que estáis viendo, pero otras veces no, es que luego cada una de las piezas, las que te sobran, las puedes volver a reintegrar en el objeto original y discretizar o quedarte con la discretización de solo aquellas que te han marcado como piezas a documentar. El último flujo de trabajo que tuvimos que desarrollar también te representa cierta complejidad.
y sobre todo provenía de la parte patológica. Aquí, en primer lugar, discretizamos en sentido longitudinal para tener esas rebanadas, pero luego el problema aparecía porque cuando teníamos que discretizar una patología concreta, otra que se producía en ese mismo lienzo podía solaparse. Entonces lo que hicimos fue discretizarla en esas rebanadas la parte que nos interesaba, separarla geométricamente y a su vez volverlas a dividir en dos en su sentido longitudinal. Una mitad la reintegrábamos en el objeto base y lo restituíamos, y la otra mitad le dábamos el espesor adecuado y lo colocábamos en paralelo. Repetíamos el procedimiento para todas las patologías y esto nos permitía en el mismo lienzo de cualquier tramo de la muralla discretizar todas las patologías, incluso si éstas se solapaban. Les dimos pequeños espesores y solapes adecuados para que luego en la representación de los planos, de los entregables, se entendiera bien. Creo que ahora, al final de este vídeo, en lugar del ejemplo de cómo procedimos, se ve el resultado en el modelo patológico. Pero la verdad es que fue bastante bueno, aquí se identifica todo. Lo bueno de esto es que teníamos identificadas todas las patologías y medidas. Entonces sabíamos qué cantidad de patologías, en qué zona, en qué tramo o con qué cuantías había que incidir para la medición. Así que nos vino muy bien. Y bueno, si no habláramos de programación o de automatización, pues yo no estaría aquí, y tuvimos que enfrentarnos también a algunos de esos problemas. Uno de ellos es el que ha comentado Manuel. Tuvimos que etiquetar en la nube de puntos porque era imposible trasladarlo a Revit directamente para documentar las unidades estratigráficas, pero el proceso de automatización para pasarlo desde RICAP a Revit fue el siguiente. Es el vídeo que estáis viendo allí, hacia allá. Desde el CSV que se generaba, bueno, sí, desde RICAP se generaba un CSV que era un Excel tridimensional, como ha indicado Manuel, el cual se convertía en una tabla de Excel que se podía reimportar en Revit con un plugin, un complemento, de manera que en un solo clic, como se ve en el vídeo, podríamos fácilmente colocar una etiqueta diciendo dónde está cada unidad estratigráfica y así íbamos a tiro hecho para modelar allí donde estaban. El segundo flujo, el de vuestra derecha, es el flujo que desarrollamos para volcar todos los datos arqueológicos en estas unidades estratigráficas, en estas discretizaciones que habíamos hecho. El problema era que, bueno, cuando trabajas en analógico y pasas a digital detectas cantidad de errores. La cantidad de códigos duplicados, errores de identificación de los arqueólogos, de las arqueólogas, era alta. Tuvimos muchas veces que indicar los errores, los corregían y nos volvían a servir los datos. Entonces, claro, no podíamos trabajar manualmente. Lo que hicimos fue, desde el programa que nos facilitaron, que era el FileMaker, exportar a Excel, y desde Revit, la tabla de planificación, que ya contenía todas las unidades estratigráficas, pero sin valores, lo exportamos también a Excel, y con una función de Excel podemos combinar datos de una tabla para volcarlos en la otra, y finalmente se reimporta esa tabla de Excel de nuevo en la tabla de Revit y completamos, como estáis viendo en el vídeo, bueno, no se lee nada por la resolución, pero todos los datos que iban variando con cierta frecuencia en las unidades estratigráficas. La verdad es que fue un flujo, bueno, costó un poco encontrarlo, pero funcionó bastante bien, incluso las imágenes. Y bueno, las conclusiones que sacamos fueron que, bueno, aunque en el momento en que lo hicimos todavía había alguna herramienta específica de la aplicación del BIM a edificios históricos, nosotros encontramos que las herramientas que ya conocemos para hacer edificios nuevos eran suficientemente válidas. Elegimos el camino de Revit, pero vamos, estamos seguros de que con el resto de herramientas también se podría haber hecho. La clave era, bueno, tener un modelo geométrico suficientemente aproximado y luego la capacidad de discretización ilimitada para poder inyectar datos en ellos, y funcionó bastante bien. Algunas automatizaciones, pero la verdad es que un equipo bastante pequeño, éramos 3, lo pudimos hacer todo en un tiempo bastante razonable. Muchas gracias.